Ambulegado. Hoy es día 2 de mayo y continúo con la versión de vamos a contar la verdad para que todo el mundo que quiera escuchar, escuche. Y sobre todo para los jóvenes que no han vivido lo que llamamos aquella época, ¿no? La época de la independencia, cuando los españoles se fueron y dejaron el país en manos de la tribu. Cuando Guinea Ecuatorial consiguió la independencia. Porque se creó en 1968 y se le otorgó la independencia a una entidad que no es un pueblo, porque una creación no es un pueblo. Eso es un fraude de ley. Los pueblos son los sujetos de derecho internacional y los que tienen derecho a la libre determinación, no la creación de una cosa que llaman Guinea Ecuatorial, que esto es lo que nos está matando. Annobón venía de sufrir epidemias de cólera, epidemias de sarampión, parálisis infantil, hambre, miseria y muerte. Casi la población diezmada no llegaba ni al 40%, porque más de la mitad había muerto sin atención médica y con la consigna de Macías, que cada pueblo se las apañe como puede, porque en Guinea Ecuatorial no hay estas enfermedades. Por tanto, Annobón, cuando decimos que Annobón no es Guinea, no solo nosotros lo decimos, es que el mismo presidente electo de Guinea Ecuatorial también lo sabe y lo dice, que los problemas de Annobón los resuelvan los annoboneses porque en Guinea no hay epidemia de cólera, ni de sarampión, ni de parálisis infantil. Esto hay en Annobón, pues que se lo coman los annoboneses. En medio de esta desolación llegaron los milicianos en 1976, un año después de que los annoboneses habían llegado hasta Gabón remando. 8 hombres llegaron a Gabón para denunciar la situación crítica de la isla. Y la respuesta de Guinea fue enviar a más de 100 milicianos en marcha con Macías al mando de Feliciano Bato Obama Mangue para despojarnos de nuestra cultura, de nuestras raíces y para impedir que hubiese en Annobón un hombre que pueda remar. Para que no se repitiera eso había que deportar a todos los hombres, a todos. Y cogieron desde los 15 años, porque los annoboneses remamos desde los 7, porque aprendemos a nadar desde los 3. Cogieron a niños de 15 años, de 16, de 17, de 18, 30, 50, 75 también. Y Annobón se quedó sin ni un solo hombre. Abandonado a nuestra suerte, la sociedad quedó desolada. Llantos, lágrimas, calles vacías. Y para el colmo de los colmos, obligaron a las niñas de Annobón, el único colegio que hay, a una cena obligatoria. Y en esta cena, y lo repito bien, en esta cena vimos lo que era el odio, la agresividad, personas sin escrúpulos. Bueno, personas. Cosas que andan con 2 patas, pero sin escrúpulos, sin reparo. Demonios con figura humana. Empezaron a violar a las niñas, a someterlas a abuso infantil delante de otras niñas. Aquello se convirtió en un infierno, donde ni un solo hombre de aquellos, ni un solo miliciano puso paz, ni uno levantó la mano para decir, señores, esto no puede ser.
llanto de las niñas gritando: por favor, no puedo más. Algunas fueron violadas con la misma punta de la pistola, porque lo que querían era vilipendiar, y sometieron a abuso, pero a abuso extremo, a aquellas niñas que por mala suerte cayeron en esa emboscada. Carnicería humana no, lo siguiente. Y los hubieran matado y no pasaría nada igual, porque tenían carta blanca de Teodoro Obiang Gueman Basogo, que fue quien dio la orden de dar una lección moral a los anoboneses por haber ido a denunciar a las Naciones Unidas en aquella época. Y violaron y sometieron a abuso infantil y sacudieron los cimientos del pueblo andobonés. Algunas llegaron directamente al hospital, que no había. El practicante tuvo que emplearse a fondo para atender a las niñas rajadas por la violencia de Macías o de Obiang o de la tribu. Y en esto que al día siguiente cogen a otras niñas ya maltrechas y fueron de casa en casa, puerta por puerta, y delante de sus abuelos, de sus padres, de sus hermanos, de sus hermanitos, fueron sometidas también a este abuso infantil. Y esta impunidad de 1976, camino de los 50 años, nos está matando. Para el colmo de los colmos, cogieron a todos los hombres y se lo llevaron atados de pies y manos a las plantaciones de cacao y de café, dejando detrás una sociedad rota, unas niñas marcadas para siempre y un pueblo en llanto permanente. Tras la deportación masiva de los hombres de Annobón a las plantaciones de cacao en Guinea Ecuatorial, en este caso lo llevaron a Fernando Po, pero era la milicia guineana, bajo un régimen de esclavitud, de terror, la isla quedó sumida en una profunda desolación. Solo permanecieron los ancianos, los niños, que sobrevivieron a las crisis sanitarias, las niñas marcadas por los abusos y una sociedad dominada por mujeres envejecidas atrapadas en la desesperación, la impotencia y la depresión. Las calles quedaron vacías, las playas sin hombres ni cayucos, y el silencio reemplazó la vida cotidiana. La ausencia masculina dejó un vacío absoluto. Nadie pescaba, nadie transportaba cargas en cayucos, ni se escuchaban los silbidos en los campos o los sonidos de quienes trepaban palmeras para colectar mendum, la bebida de palmera, o palmiste. El llanto colectivo, ya iniciado por las epidemias desatendidas, se intensificó profundamente con la violencia ejercida por los milicianos leales a Macías. El tiempo pasaba sin alivio. Días tras día, la soledad se reflejaba en los rostros de los abuelos, de las mujeres y sobre todo en los ojos vacíos de los niños abandonados. Las calles de Annobón eran un paisaje fantasma donde la vida parecía suspendida. Una invasión despiadada había destruido la convivencia pacífica del pueblo annobonés. No existía consuelo posible. Era la peor tragedia sufrida en años. La amargura, el dolor y la desesperanza dejaron una herida profunda en el corazón de la mujer annobonesa. Fue un antes y un después en la historia del pueblo annobonés. La agricultura quedó abandonada. El hombre y la
el hambre y la miseria se propagaron en una comunidad sin médicos, medicinas, profesores ni hombres para remar. La isla, antes alegre, se sumió en una tristeza extrema. Las consecuencias fueron devastadoras. Durante 3 años no hubo un solo nacimiento. No nació ni un niño. Las navidades pasaban sin las tradicionales casetas. Los veranos eran eternos sin el canto de los niños, sin pesca, sin juegos en los ríos. Annobón se convirtió en una ciudad fantasma, a la espera de un milagro. Cada amanecer y atardecer se miraba al horizonte con la esperanza de ver llegar un barco que trajera noticias de los ausentes, aun si fueran malas. Esa esperanza era lo único que mantenía viva a la comunidad. Y en medio de este vacío surgió, como una sombra, un tal Victoriano Manel Quintana, un joven que, habiendo alcanzado ya la mayoría de edad en el año 1976, se escondió para evitar la deportación. Su cobardía lo convirtió en uno de los pocos hombres en la isla, y desde esa posición de poder comenzó una oscura etapa de abusos sexuales, violencia, violaciones y torturas contra las mujeres, crímenes por los que deberá rendir cuentas. 2 años después, finalmente llegó el barco de Guinea Ecuatorial. Casi todo el pueblo acudió a la playa en busca de noticias. Fue entonces cuando se supo de la represión brutal de Macías contra los anoboneses. Muchos huyeron en cayucos hacia Camerún. Algunos murieron en el mar. Otros fueron asesinados en las playas después de venir de la pesca. Y muchos más perecieron en la selva de Fernando Po, víctimas del clima y las mordeduras de animales. La deportación de los hombres de Palé selló el destino de Annobón, una esclavitud impuesta por un régimen nacido de la colonización franquista en 1968, cuyas consecuencias perduran hasta hoy. Annobón aún sobrevive bajo esa dominación herida y olvidada. Esta herida abierta sigue abierta y seguirá mientras no se cure. La esclavitud del cacao y la represión sistemática son uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Annobón. Su pueblo fue víctima del racismo estructural, la explotación y la negación de los derechos más básicos, la ausencia de justicia, de reparación y de memoria ha prolongado el sufrimiento hasta hoy. El pueblo annobonés sigue viviendo bajo el peso de un legado colonial no resuelto. Somos un pueblo pendiente de descolonizar, un pueblo no autónomo en términos del derecho internacional. Esta situación exige una revisión histórica, justicia restaurativa, reconocimiento del daño colectivo y garantías de reparación, y que no vuelva a ocurrir lo que ya ha ocurrido con Annobón. Y la solución pasa por el reconocimiento de nuestro derecho legítimo a vivir como pueblo independiente, de nuestro derecho legítimo a decidir nuestro propio futuro y avanzar en el desarrollo, en el progreso, en la paz, en la dignidad, en justicia y en libertad. Ambo legat, ambo legatu, ambo legat. Non t'encatela, no dan tu canguro.
Jaja be manonza. Goodbye, yo non pende finja kubiliza. Nos capite pite la nu. Abaye ala chatel kapafuga. O ambo nebo seska sambo. O meno mai ambo bosa min kupemie. Baby, I'm gonna travel for my life.